18 capítulos. Ahí vimos que el Señor es el Redentor y redimió por sangre y por poder. Por sangre, en aquella sangre, en el dintel, y por el poder del Señor, que superó el poder que los tenía oprimidos. Luego de esa parte nosotros vimos la peregrinación como segunda etapa de la libertad, porque somos liberados por el Señor, pero no para vivir la vida que me da a mí la gana, sino para ir hacia Él, movernos hacia Él. Yo creo que se puede explicar con mucha facilidad con la vida de un niño. Un niño es un ser humano que tiene los mismos derechos que cualquier otro. Sin embargo, en un concepto filosófico, un niño es una persona en potencia. Porque si entendemos como persona a alguien que tiene conciencia de sí mismo, discernimiento del bien y del mal, con cierta autonomía para tomar decisiones, vemos que en el niño esas cosas están en potencia. Aún no tienen buena conciencia de sí mismo. Por eso una lucha que debemos tener los creyentes en la oración y también de alguna forma pacífica y activa en la sociedad, porque en la sociedad moderna va hacia querer condicionar a los críos, hipersexualizándolos, puesto que su identidad aún no la tienen clara en ningún aspecto. No saben lo que quieren ser de mayor y en muchas ocasiones no saben de manera clara la diferencia entre un hombre y una mujer, salvo el referente de papá y mamá. Entonces, pero como la familia, la familia ya no es la familia, en fin, esta es la tragedia a la que nos vamos a enfrentar, y necesitamos orar y participar activamente en la defensa de la palabra de Dios, del matrimonio, de la familia, que es familia, los demás no es familia, los demás es otra cosa, son modalidades de convivencia humana que pueden ser legales y aceptadas y respetables también, pero no es la familia. La familia y el matrimonio, el papá, la mamá y los hijos que Dios mande, si los manda, porque habrá quien no lo tenga, pero eso será una cuestión accidental, que en un matrimonio no se puedan tener hijos, será una cuestión accidental, o porque sea una decisión, pero potencialmente sí pueden tener hijos. Así que nosotros consideramos familia, papá, mamá y los hijos que Dios mande. Entonces, un niño es una persona potencialmente, tiene todos los derechos de un ser humano y más añadido, porque tiene derechos como niño que necesita ser protegido, pero todavía no ejerce en acto su conocimiento de sí mismo, una libertad para decidir, ni tiene un discernimiento, no tiene un criterio fiable y maduro sobre lo que está correcto o no está. Entonces, ¿qué pasa? Que la libertad de la criatura está tutelada por los padres, y eso se reconoce jurídicamente. De hecho, si los padres se demuestra que son perjudiciales para el crío, la autoridad competente le quita la patria potestad y la tutela y se le entrega a alguien. ¿Por qué? Porque es que deben ser tutelados. Un crío no puede... Entonces, ve que está restringida su libertad. Hay lugares donde un menor no puede entrar, y hay ciertas actividades que, siendo legales y además lícitas, no se les permite a los menores. ¿Por qué? Porque se entiende que no tienen una capacidad madura y objetiva para decidir sobre su propia vida. Y hay decisiones, hay acciones, actividades que pueden condicionar su futuro y su desarrollo como persona sana y adulta. Así que cuando Dios le dio la libertad al pueblo, no era para que hiciera lo que le diera la gana, sino para en esa libertad decidir seguir al Señor. Entonces fueron llevados en esa peregrinación, que fueron puestos a prueba, y ellos a su vez tentaron a Dios y llegaron al Sinaí.
Y allí hay un capítulo 19 donde se trata sobre la preparación para que el pueblo pueda recibir la palabra de Dios. El tema, la palabra de Dios, es muy complejo, pero muy complejo. Se puede tomar, bueno, hay una asignatura en teología que es bibliografía, ¿no? Tiene que ver con el estudio de la Sagrada Escritura en cuanto al canon, historicidad, revelación, crítica. Esa es una asignatura que puede ir desde un cursillo sencillo hasta complejo y arduo. Pero solamente este concepto, que nosotros lo tenemos claro, pero luego desarrollarlo, definir, profundizar es más difícil. El concepto de palabra inspirada y el concepto que tiene el creyente, el concepto que tenemos en la cultura judeocristiana de la palabra inspirada es muy diferente a cualquier otra religión. Cualquier otra religión que reconozca o incluya entre sus creencias la inspiración divina, casi siempre creen en una inspiración mecánica, donde el profeta o vidente, pues el geógrafo divino, no sabe lo que está escribiendo, ni lo maneja, ni lo controla, ni nada. Es como algo ajeno a él. Y ese no es el concepto de inspiración judeocristiana, porque el mensaje se hace carne en el profeta. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con la personalidad, los sentimientos, la formación, la circunstancia, el contexto político, social, espiritual del profeta. Todo eso lo utiliza Dios. Y nosotros siempre consideramos todos los escritos inspirados que tienen doble paternidad. ¿Por qué? Porque reconocemos la paternidad del profeta o el escritor y podemos identificar cosas de él como opiniones, estado de ánimo, visión, nivel cultural, estilo. No es el mismo estilo con el que escribe San Pablo que el que escribe San Pedro. Otro estilo diferente. No es el mismo estilo los escritos de San Juan que el Evangelio de Marcos. Ni el Evangelio de Marcos es el mismo estilo que el Evangelio de Mateo. Reconocemos el estilo e incluso la intención del escritor inspirado. A veces ellos la hacen manifiesta claramente, dice, os he escrito, por ejemplo, el que escribe a los hebreos dice, ruego que soportéis esta palabra de exhortación, porque os he escrito brevemente. ¿Cuál era la intención? Exhortarlo. O San Pablo, que le escribe a los corintios y dice, si os provoqué tristeza, o sea que quiso provocarle tristeza. Lo que pasa es que él dice la tristeza de Dios que lleva al arrepentimiento, porque la tristeza del mundo destruye. Entonces, ¿cuál es la tristeza del mundo? Bueno, que el pecado tiene unas consecuencias. Las cosas que están mal hechas al final resultan mal, y entonces esa es la tristeza del mundo cuando llega el desastre. Lo hice mal aquí y me salió mal allá. La tristeza de Dios es cuando hay una llamada al arrepentimiento y se nos confronta. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hablas así? Corrígelo. Y te quedas triste, pero esa tristeza me reconduce y me lleva a un arrepentimiento y a un propósito de mi. Y dice San Pablo a los corintios, si os entristeciera según la tristeza de Dios que produce arrepentimiento. Así que se puede ver cuál es la intención también del autor humano. Y sin embargo, nada de esto estorba para que sea escrito, inspirado, y lo consideramos infalible. Porque consideramos que a estos escritores le fue dado el don de la inerrancia. En tanto en cuanto escribieron y nos explicaron aquel misterio que se desveló para ellos, no fallaron. Porque Dios se encargó de todo el proceso. O sea, hay experiencias vitales sin las cuales no podemos entender el plan de Dios en nuestra vida.
Tremendo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un profeta que su mujer le engañó y tenía varios hijos y ahora el hombre no sabía si esos hijos eran suyos o no eran suyos. Y le generó un conflicto interno. Dice, estos hijos no son míos, estos hijos son de su historia. Pero los criaturitas indefensa, ¿qué hago? Y primero declaró sobre ellos, no me voy a hacer cargo de vosotros, pero después los redimió a la madre y a los hijitos y todo, ¿no? Esa experiencia tan dura y difícil para el profeta le ayudó a comprender el mensaje que tenía que dar. Entonces el mensaje se hizo carne en él, porque Dios le hizo sentir lo mismo que siente Dios cuando un pueblo es infiel y tenemos nuestra prole, nuestros hijos y la humanidad que nace y crece y se desarrolla de espaldas a Dios. Dios dice, yo podría desentenderme de ustedes porque ustedes no han sido fieles ni leales conmigo, pero lo que siento aquí adentro, el amor que tengo, la compasión y la divina misericordia, me va a hacer rescataros y redimiros, como el profeta fue a rescatar a una esposa que le fue infiel y que tuvo hijos de sus aventuras. Así que la palabra se hace carne en estos escritores. Entonces, en la preparación para que el pueblo reciba la palabra de Dios, Dios lo va a hacer en forma de teofanía, o sea, va a acompañar la revelación de sí mismo en palabra, en un mensaje que podemos entender y que podemos comunicar, pero va a ser como una manifestación evidente de su majestad para que el pueblo entienda que Moisés será el receptor de esa palabra y que nos va a comprometer a todos los creyentes a obedecer las palabras de Dios que le dio a su siervo Moisés. Y ahí tenemos el decálogo, que lo estuvimos examinando la clase pasada. Luego viene, hasta el capítulo 25, un desarrollo de leyes, pero que todas están fundamentadas en ese tronco. Ese decálogo, esos 10 mandamientos, son el tronco de todas las leyes de Dios. De ahí nacen todas las ramificaciones y todas las aplicaciones. No solamente las que va a redactar Moisés aquí, sino incluso en la conciencia del creyente, que sin ser profeta también entiende que Dios nos guía, porque el Espíritu nos guía a toda la verdad. Y empezamos a aplicar una palabra que fue dada en otro contexto histórico diferente al nuestro, espiritual y cultural y todo, y con todas las salvedades nosotros podemos extraer para aplicar. Esto es lo que se llama en lenguaje técnico la exégesis, que a veces lo leeremos, lo oiremos. ¿Qué es la exégesis? No, suena como a cuestiones de erudición. No, exégesis significa extraer. Es de extraer de la palabra de Dios que fue dada a una persona muy diferente a mí, en un contexto muy diferente a mí, le fue dada y revelada una palabra. Y yo tengo que extraer cuál es la intención primero del escritor, después, a la luz de esa intención del escritor, cuál es la intención de Dios que trasciende al escritor. Y ahora yo, una vez que ya extraigo esto, lo aplico en mi vida. Eso es un trabajo difícil, ¿eh? Por eso necesitamos pastores. La Biblia ya está terminada y en ese sentido profetas no existen, en el sentido de la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Ya no se va a ampliar esa revelación. Lo que Dios quiso revelar de sí mismo hasta la venida de Cristo está revelado. Esto no quita para que Dios dé palabras específicas para ciertas personas o ciertos pueblos o países incluso, pero no vendrá nunca a completar, sino que deberá estar sujeta, sometida y puesta a prueba en la Escritura Sagrada. Por eso necesitamos pastores. Pues los pastores no solamente son gestores del edificio de hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hermano, vamos a recoger ofrenda, que si no hay ofrenda, ¿cómo vamos a pagar los impuestos? Y cómo vamos a mantener ayuda social?
y hermano, ¿por qué no vino? ¿Y quién le tocaba limpiar esto, no? No, el pastor no es solamente un gestor o alguien que preside una entidad. Más bien debieran, en mi opinión, los pastores ser liberados de esa tarea porque haya hermanos y hermanas fieles que lo hagan. Porque el pastor es pastor no por esas cosas. Porque esas cosas las puede hacer cualquiera. De hecho, en la iglesia que yo pastoreo, casi todo el mundo hace todo mejor que yo. Lo digo honestamente. Soy un poco desastre. El pastor no es pastor por la capacidad de gestión ni de liderazgo de un grupo de personas. El pastor es pastor porque ha sido constituido, según Efesios, como pastor para cuidar, alimentar, proteger de los peligros a los creyentes. Y eso es un don espiritual, no se nace con eso. Eso es un don espiritual que se recibe en algún momento, no te das cuenta y empiezas normalmente colaborando con tu iglesia, con tu pastor, aplicándolo con tus hijos, en fin, porque los dones de Dios se van trabajando. Y el pastor es una persona que ha sido capacitado espiritualmente para extraer de la Escritura la verdad de Dios y es capaz de aplicarla a ese pueblo al que está cuidando. Por eso, un pastor no es solo pastor de la congregación que le ha dado su confianza. También es pastor de la muchacha que atiende ahí enfrente en el restaurante. Y verás que un pastor está ahí y ve algo a una persona y se lo dice, ¿no? Está esperando que salgan los niños del colegio y ve a una señora fumando y le dice: no fume, tenga la bondad, esto no es bueno para usted, ¿no? Lo que sea. ¿Por qué? Porque es un don que está ya dentro del pastor y se dedica a cuidar de los demás en todos los niveles. Desde la economía, la salud familiar, la salud física, mental, espiritual. El pastor es alguien que se mete mucho en lío por tratar de cuidar a otro y dice: yo sabía que otra vez me iba a meter en un lío, y yo, ¿por qué no me callo y lo dejo a la gente que haga lo que le da gana? No puede. El pastor no puede hacer eso. Igual que el profeta no puede dejar de profetizar porque siempre está recibiendo palabras y mensajes de Dios. Es lindo tener pastor. Yo sé que hay personas que han sido heridos, personas que han estado a lo mejor en sectas raras, personas que han visto los efectos perniciosos de un mal ejemplo. Yo sé que hemos sido heridos, escandalizados y ofendidos, pero hermano, también hay algún médico que ha sido condenado por mala praxis. ¿Y qué pasa? Nos vamos al hospital. También hay quien ha ido al dentista y ha tenido una experiencia traumática. ¿Y qué hace? Cuando tenga una carie no va al dentista porque un dentista... También hay casos de abuso de autoridad o brutalidad policial, pero ¿qué hacemos? ¿Nos confiamos en la policía para que proteja a los indefensos y a los inocentes? Creo que debemos superar nuestros miedos. Había un pedagogo que salía a correr y un día un perro le mordió. Iba corriendo y el perro ¡pum!, le mordió y le cogió pánico a correr. Y él era un pedagogo, psicólogo, especialista en pedagogía, y él mismo se decía a sí mismo: tengo que enseñarme, tengo que desconectar una experiencia traumática de una actividad que no está relacionado, porque corra te va a morder un perro. A mí me mordió un perro corriendo y ahora me daba miedo. Esto pasa a veces, vas conduciendo, tienes un accidente, un pequeño accidente, y le coge miedo y relaciona, no, pero sí, en fin. Si usted tiene algún problema interior por un trauma, por una experiencia amarga o negativa acerca de la iglesia, de los pastores o de la religión, yo le recomiendo que lo trate, que lo solucione, porque es lindo tener pastor. Muy bueno. Es necesario. Es muy bueno. Es necesario. Es necesario. Yo lo sé.
yo creo tener sacerdocio del creyente. Si no creyese en el sacerdocio del creyente sería católico o sería protestante. Yo creo que no necesitamos mediadores y que Jesucristo nos ha abierto francamente el acceso a la presencia de Dios. Yo eso lo creo con toda mi vida. Pero si Dios constituyó pastores es porque nos hacen falta y nos vienen bien. He conocido maestros de la palabra que han dado conferencias y charlas, pero no eran pastores y tenían sus propios pastores. Ellos sabían más de la Biblia que sus propios pastores, pero necesitaron consejo, necesitaron consuelo. Así es la vida. Igual que un biólogo puede conocer perfectamente el cuerpo humano, sus funciones y todo, y necesita un doctor. O un doctor generalista necesita un cirujano, o un cirujano necesita un oftalmólogo. Todos necesitamos de alguien, y Dios constituyó pastores para que cuiden del rebaño. Así que Dios, a través de aquella teofanía, mostró con claridad al pueblo que las palabras que le daría a Moisés serían palabras de Dios. Sin embargo, el decálogo, el pueblo lo escuchó directamente de la voz de Dios. O sea que el pueblo, si Moisés amplió o aplicó o redactó leyes, el pueblo podía recordar los 10 mandamientos y saber si encajaban o no encajaban, si procedían o no procedían. Y así nosotros como creyentes, mire esto, estamos a la altura, sin ser licenciados en ciencias políticas, ni filosofía, ni nada, ¿no? Nosotros como creyentes, con el nivel de lectura comprensiva que tengamos, leemos el programa electoral o el programa de gobierno y podemos sancionarlo. No soy pretencioso, es la realidad, porque el apóstol Pablo dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Nosotros, desde el nuevo nacimiento, haber sido partícipes de la naturaleza divina y haberse hecho la palabra de Dios carne en nosotros por la instrumentalidad del Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Y tenemos un nivel de discernimiento muy superior al que tendríamos con respecto a nosotros mismos si no fuéramos convertidos. Esto pues no hace comparaciones con nadie, vaya, nos presentamos una élite. No somos una élite. Pero el hombre espiritual está capacitado para juzgar todas las cosas, y sin embargo el hombre espiritual, cuando digo hombre digo la persona espiritual, no puede ser juzgado de los demás, por una sencilla razón: sus elementos de juicio son superiores. Es como si tú dices, estoy estudiando tercero de matemáticas. Bueno, pues tercero de matemáticas estará incluido todo lo de primero de matemáticas, pero lo de primero de matemáticas no hay nada de tercero. El hombre espiritual, la persona espiritual, tiene un discernimiento mucho más elevado, porque tiene, aparte de los elementos de discernimiento que tiene el hombre natural, tiene la palabra de Dios y la guía del Espíritu de Dios a toda la verdad. Esto es magnífico. Así que Dios les dejó a ellos oír el decálogo, y después Moisés redactó esa ley. Una vez que hemos sido liberados del pecado y de la opresión y de la maldad y de todo, hemos ido peregrinando, nos hemos encontrado con Dios. Dios nos ha dado instrucciones y nos ha exhortado a acogernos a su pacto. ¿Qué pone Dios? Dios pone todo, pero yo pongo la rendición. Abraham, el pacto de Dios con Abraham es un pacto incondicional, pero Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti. O sea, no le dice a Abraham: tienes que llegar a ser una nación, tú tienes que buscarte un territorio,
tienes que multiplicarte, tienes que hacer unas estructuras, tienes que buscar financiación, tienes que... No, nada de esto. Dios le dice, yo te haré a ti una nación. Y Abraham se miraba y dice, sí, soy un viejito y mi mujer es una viejita. Y no tenemos ni hijos, y somos estériles. No, porque Dios hará. Pero ¿cuál era la responsabilidad de Abraham? Creerle a Dios que le había dicho esto. ¿Y cómo se mostró que le creyó? Sabiéndolo. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Pensamos que Abraham oyó una voz o vio algo escrito en el cielo y salió? Puede que sí, puede que no, pero explícitamente lo dice la Escritura. Por lo cual, no es descabellado considerar que Abraham fue guiado por Dios a lo largo de los años para ir descubriendo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y él iba dando pasos en fe. Porque además, ya esto lo vimos la otra vez que estudiamos en ese. Abraham volvió por sus jornadas. Abraham descendió a Egipto, se dio cuenta que eso estaba fuera del propósito y volvió. Y así es como nosotros vamos afinándonos. Y vamos viendo por la experiencia y por la guía del Espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es apropiado, lo que no, y vamos afinando. Hay que tener un poquito de paciencia contigo mismo, contigo misma. No te sientas fracasado porque estás equivocado. Tampoco desechemos a los hermanos, y porque tengamos una discrepancia y a veces, ¿sabes? Que no, que a veces una discrepancia que no, que tú no sabes, que me da, tú estás tonto, ¿no? A veces pasa esto, una discrepancia acalorada, pero al rato, relajamos y decimos, no, es mi familia, es mi primo, es mi hermana, es mi compañero en la iglesia, es el diácono, es mi pastor, es del equipo del trabajo, de la obra de Dios. Y tenemos que entender que Dios nos está guiando a todos y está usando a cada uno de los que están en nuestro entorno. Pero como nos pase el sentido de soy el iluminado, entonces ya, adiós. Eso es muy peligroso, porque el iluminado ha endiosado su propio pensamiento. Por eso he planteado, pensamos que Abraham dijo, Dios me ha dicho esto. No, puede que sí, puede que no. Porque, ¿cómo empieza el capítulo 12? Pero Dios había dicho a Abraham, y hubo unos años donde se tomó una decisión que las tomó Taré, papá de Abraham, y Abraham respetó a su papá. ¿Recuerdan que yo decía cuando pasamos por aquello que hay gente que tiene un llamado y su pastor le dice, no, aún no, y dice, pues no va a parar el llamado porque... Tranquilo. Está Dios en el cielo. Dios no se le escapan las cosas, ni se le quema la tostada, ni nada de eso. Sí, porque es que uno pone la tostada y te llaman por teléfono en ese momento. Y cuando va dice, ya se me ha quemado la tostada. O la leche, ¿no? A Dios no se le quema la tostada nunca. Ni la fruta en el árbol se le pudre, ni nada de esto. Ahora, yo sí puedo arrancar la fruta verde del árbol y dice Dios, ahora te la comes verde. Y es que no lo puedes volver atrás, ya no puedes decir, voy a pegar, no, ya está verde, ya. ¿No? Se te pone una cara como en las películas de chino de los 70, cuando le daba boom, ¿no? Se quedaba el chino. Ay, no, pues igual. Discúlpenme los hermanos chinos que no. Pero es que en las películas de los 70 ponían unas caras cuando le daban un viaje, pues igual. Dice, oh, yo estoy preparado ya, Señor, porque me ha hablado el Señor, y como el Señor me ha hablado, y Dios y yo somos mayoría, nunca me ha gustado ese dicho. Y dice el Señor, ya no, ya te come verde, porque ahora qué vas a hacer. Ya te has peleado con tu pastor, te has peleado con los hermanos, has renunciado a esto, y ahora qué haces. Bueno, pues muchas veces hay que humillarse y empezar de nuevo. Es verdad. La cosecha de este año
ya la hemos arrancado verde, pero el año que viene puede haber otra cosecha. Hermano, perdóname, me he equivocado. Yo soy celoso de las cosas de Dios y me fui y se me fue la olla. Pero pido disculpas y entonces eso no. Yo no quiero, no tengo compromiso conmigo, me equivoco un montón de veces, pero voy. ¿Cuántas veces el pianista, el guitarrista tiene que tocar la misma cosa hasta que lo haga bien? Pues la toca 200.000 veces mal. Se equivoca, se para, no lo hace a tiempo, no suena limpio, como era, tiene que volver a la partitura. Toca 200.000 veces. Y en las 201.000 ya se sube al púlpito y se sube al escenario con una tranquilidad tocando. Y el público entusiasmado por la fluidez, por lo que transmite, y el público dice, ¡ay, qué bien! Lo hace como si fuera tal cosa. Claro, es que lo ha hecho 200.000 veces. Y a veces quiere tirar la guitarra, no, yo no valgo para esto, soy un matado, ¿para qué pierdo yo el tiempo? Yo no tengo talento, yo aprendí ya muy grande, esto se tiene que aprender de chico, no he tenido profesor. Y empiezas a llorar, pero como la pasión está aquí, al día siguiente dice, trae para acá la guitarra, ¡bum! Y te sale. Y dice, ¡aleluya! No sé si soy igual de torpe que antes o... pero hoy me va a salir. Y en la vida cristiana pasa así. Esto de la iluminación mística, que de pronto nada y de pronto soy Moisés, eso no existe. Ellos oyeron la voz de Dios y se abrumaron y le dijeron a Moisés, mira, que te hable Dios a ti y lo que Dios te diga a ti, nosotros lo obedecemos. Ya lo aceptaron como pastor. Ya lo aceptaron como pastor. Y Moisés era un hombre manso, porque Moisés le decían cosas, se levantaban contra él y Moisés no amenazó a nadie ni nada de esto. Se ponía de rodillas y decía, a mí me ha puesto el Señor, yo, ¿qué quiere ustedes que le digan? Y ahí se ve. Es bueno tener pastor y es bueno respetarlo, porque en nuestros pastores se hace carne también la palabra de Dios. Por eso cuando se predica sin el ejemplo no tiene virtud, no tiene poder. Porque no llegan, no, se queda ahí. Es una teoría. Se hace real cuando está respaldado por la vida, la trayectoria. Y te llega. Entonces el pueblo aceptó la palabra de Dios, aceptó ponerse en las manos de Dios para ser una nación forjada, fundamentada, arraigada y nutrida, guiada por la palabra de Dios. Entonces ahora pueden adorar. Es que además es una consecuencia natural. Tú contratas a un albañil en tu casa y tú no sabes mucho de albañilería, ¿no? Pero tú empiezas unas cositas que no te agradan y tú te vas, ay, madre mía, ¿quién he llamado yo? ¿Esto qué es, Señor? Oh. Estoy acordando de los payasos de la tele. Los payasos de la tele siempre eran contratados, una chapucena, a la que liaban. Inundaban la casa, los payasos. Y dices tú, aquí me he contratado, Señor, Dios mío. Jesús, ayúdame. Porque no te transmite confianza. Estás viendo su tarea, su labor, y tú dices, yo no entiendo mucho, pero esto no funciona. ¿Y cómo ves a la persona? Atribulada. Y le pregunta, ¿qué te pasa? Yo tengo unos albañiles en mi casa, qué malos son, Dios mío. Ahora, contratas a un albañil o albañil en tu casa y te están haciendo un trabajo impecable. Terminan su jornada laboral, recogen todo su chisme, lo dejan todo limpio, todo ahí. Llegan a su hora, se van a su hora y tú vas viendo y cuando ellos se van, tú enciendes la luz, empiezas a ver trabajo y ¿qué haces? Alabas.
qué trabajo, y qué bonito está quedando. Yo no pensaba que esto... Y llegó esto así, y lo puso, y yo me estaba diciendo, ¿y cómo lo hará? Y ya lo he visto, y increíble. Estás alabando. Estás alabando. Tú no sabías qué clase de albañil era hasta que viste su obra. Cuando viste su obra dijiste, ay, y empezaste a recomendarlo. Te lo recomiendo. Hay unos albañiles, hay un hermanito en la iglesia que trabajan increíble. Y encima baratito, que no son... Cobrar lo que te tienen que cobrar porque el trabajo bien hecho hay que pagarlo. Pero que no... ¡Oh, qué maravilla! Y alabas. Entonces, la adoración es una consecuencia de haber sido beneficiado. La palabra de Dios no es una carga impuesta para subyugarnos. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios. En la palabra de Dios descubre los planes de Dios y el método de Dios para que tú alcances la... Mira, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No es solo vida, porque vida dice, bueno, ¿cómo está, hermano? Estoy fatal, me estoy muriendo de pena, me va todo increíblemente mal, yo lo que quiero es morirme ya, que venga el Señor, me voy con Él, porque lo aguanto más. Entonces tiene vida cuando venga el Señor. Pero vida en abundancia es, ¿cómo está, hermano? Estoy bendecido. Tengo algunas luchas, algunos problemas, pero no pueden conmigo. Cuando me veo ya que estoy el Señor me da una luz, me da esto, me da fuerza. Y vino una persona y me dijo esto, y me ofreció, y fui al banco y pedí un crédito y sin eso, y me lo dieron, y con eso solucioné, en fin, recursos que van llegando, ideas, ayuda que Dios manda. Llegó a decir el escritor bíblico, el Señor está entre los que me ayudan. Pues tuviste a Manolito, a Alfredo, a Luisa, a Andrea, Manuel, el pastor, el diácono, mi tía Perica, mi abuela, mi vecina del quinto. Tú ves ahí unas personas en tu vida y tú dices, Dios parece que se está moviendo, saltando de uno al otro y los está coordinando a todos y todo me está favoreciendo. Y todo me está favoreciendo. Me dice un hermano, hace ya un tiempo, pastor, se me avería el coche, me queda el coche parado en medio de esto, lo tengo que empujar y dejarlo ahí. Entonces digo, vaya tela. Y ahora, eso a llover, me puse empapado. Y dice, yo me puedo ir a la oficina, sí, empapado. Cogí el autobús enfrente, porque digo, ahora llamo a la grúa, espera, no. Yo cogí el autobús, el coche aparcado, cogí el autobús, empapado, y me voy a mi casa a cambiarme para irme al trabajo. Y cuando voy en el autobús para atrás, veo a mi hijo, su hijo adolescente, en horario de clase, y lo veo ahí, maldito. Y me bajé del autobús, ¿qué hace aquí? Y empezó el chiquillo a llorar y dice, papá, parece que el Señor... Ah, mira, qué bueno. O sea, tú tienes que decir, tú vas viendo en la vida, Dios me está ayudando. Dios me está ayudando. ¿Y qué hace? Alabas. Empiezas a cumplir y a vivir conforme a los mandamientos de Dios y empiezan a llegar los réditos y los rendimientos. Porque Él ha dicho del cielo, yo honro a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Y quiénes son los que desprecian a Dios? Los que dicen, bueno, Dios ha dicho esto, yo digo lo otro. Yo no lo veo así. Eso era para los judíos. Eso era para el Antiguo Testamento. Verá, esto no es obligatorio. ¿Y cuál es el resultado?
no ve la mano de Dios, por lo cual no alaba. Yo me he dado cuenta de eso. Hay gente que alaban a Dios porque están viendo la mano de Dios. Hasta cuando se le avería el coche y le empieza a llover y se tiene que ir para su casa y alaba a Dios. Porque dice el niño llorando, papá, te doy mis palabras, tú no me vas a creer, pero este es el primer día que yo me junto con esta gente. Y dice el padre, yo sí te creo, hijo. Y creo que Dios me ha movido a mí, como tú bien has dicho. Papá, esto no va a pasar más, yo no me salto mis clases, papá, y alabas a Dios. Alabas a Dios. Entonces, tiene que haber libertad, tiene que haber obediencia, y ahora llega la adoración. Entonces, ¿en qué vemos la adoración? Bueno, pues que se les manda a construir el tabernáculo. Y se le da una instrucción. Bueno, esto ya lo vimos. Aquí nosotros no nos demoraremos mucho porque esto da para un estudio muy amplio, pero nosotros vamos a quedar las leyes civiles, que todo esto yo lo he dicho, eso se puede leer en casa. Instrucciones para el tabernáculo y el sacerdocio. Primero, ofrenda y diseño según el capítulo 25, los primeros 9 versículos. Hermanos, hay gente que no le gusta la ofrenda, no le gusta hablar de la ofrenda, no le gusta que le hablen de la ofrenda. Pero déjeme decirle, y no le voy a pedir dinero, porque si doy esta charla ahora y pido dinero, eso que yo no, yo no he dicho esto para pedir dinero. Pero si no está dispuesto a dar, no me hable de adorar. No me hable de adorar. Me hable de adorar. Porque ahora ya estamos maduros, la humanidad ya está madura y el cristianismo está maduro para recibir que por medio de Jesucristo ofrecemos a Dios sacrificios espirituales. Ahora. Pero eso es el tercero de matemáticas. Como dije antes, el primero de matemáticas es ofrenda y construcción de un tabernáculo. O sea, aquí están las sombras de unos bienes. Aquí está un símbolo, no la sustancia ni la realidad. La realidad, ahora, 20 siglos después de Cristo, tenemos muy claro que no se puede, que Dios no habita en templos hechos de manos y que no son sagradas las cosas que hacemos con las manos, y que los sacrificios verdaderos son el espíritu quebrantado, y que por medio de Cristo ofrecemos sacrificios espirituales, frutos de labios que confiesan su nombre. Pero ese es cuarto o quinto. Y primero y segundo y tercero, no, yo primero, segundo y tercero no lo he estudiado, yo me he ido a cuarto y quinto porque sale más barato. Claro, porque no quiere ofrenda. Si no vamos a hablar de ofrenda, no hable de adorar. Por lo menos yo lo veo así. Me da mucha rabia. Los hermanos de la iglesia que yo pastoreo, ellos saben mi postura en cuanto al diezmo. Que yo entiendo que el diezmo a día de hoy no es obligatorio. Hay otros pastores que entienden que sí es obligatorio. Es respetable. Pero yo diezmo. Yo diezmo. Y no lo digo por hacer un alarde. Lo digo porque creo que es lo mejor. Yo quisiera matizar eso. Yo creo que el diezmo es del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, si das el diezmo, no eres cristiano. Tienes que dar más que el diezmo. Porque si en el Nuevo Testamento se da menos que en el Antiguo Testamento, mal va. Cada vez que veo a alguien, por eso el diezmo es el mínimo que un cristiano tiene que dar, de ahí para arriba. Por eso cuando yo veo en internet gente que van en contra del diezmo, van en contra del diezmo para no dar. Eso, ahí es donde iba. Eso va contra el principio de Cristo. El diezmo era la obligación del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es el 100%. Claro.
si das menos que el diezmo, tienes que pedirle al Señor perdón y tienes que pedirle al Señor que te ayude. Ahí es donde iba a ir. Claro. Estaba diciendo esto para, de alguna manera, tomar un poco de más fuerza en esto que voy a decir. La gente que habla normalmente en contra del diezmo y lo hace pública y amargamente, es porque no quieren dar. Es verdad. Pero si usted no quiere dar, no dé. Usted no quiere dar, no dé. Y dirá, no es que no puedo. Claro, eso se entiende. En casi todas las iglesias cristianas, según su fuerza, ayudan al necesitado. No conozco ninguna iglesia cristiana evangélica que le diga al necesitado, paso de ti. Yo no conozco esto. No conozco esto. Y la doctrina cristiana no es que el pobre está pobre porque está maldito. Esa no es doctrina cristiana. Doctrina cristiana es que tengamos compasión, amor y solidaridad con el necesitado. Entonces, si es que dice, es que no tengo, pues no tiene, pues incluso le ayudarán los hermanos. Pero no se trata de tener o no tener. No se trata de obligación o no obligación. Evidentemente respeto, porque toda organización humana, la iglesia es una organización humana, aunque sea una institución divina, requiere de financiación y de fondos. ¿Y cuál va a ser la financiación? ¿Que nos ponemos a vender papeletas? ¿Que nos ponemos a hacer mercadería? Entonces ahí sí que nos pueden reprender, porque pueden decir, no hagáis mercadería de la casa. Entonces ya ahí te meten un problema. Yo tampoco tengo ningún problema en si una iglesia hace una rifa y su pastor lo hace, pues ya él, si él lo ve bien. Yo no lo haría, pero ¿quién soy yo para meterme en donde no me mandan? Porque me pueden decir, bueno, nosotros no tenemos financiación, tenemos proyectos y necesitamos financiación. Y nuestra financiación es esta. Bueno, mientras sea honrada, mientras sea legal, mientras no sea algo inmoral, bueno, pues ya está. Pero yo creo que es mejor que no hacer ni una rifa, ni vender nada. Creo que es mejor que los hermanos que participan de la adoración contribuyan con sus bienes. La cuestión es que Moisés pidió una ofrenda y creo que no se debe avergonzar ninguna iglesia, ningún pastor, ningún predicador de pedir donativos y contribuciones al creyente, porque ¿quién lo va a sostener? El que lo valora. Por eso digo que no, si no hay ofrenda, no hay adoración. No, es que yo canto las alabanzas y me quebranto. Bueno, pues a usted le gusta la música y se entusiasma, me parece muy bien. Pero ¿sabe usted una cosa? Que los músicos cobran. Los únicos músicos que no cobran, como norma general, son los de la iglesia. O sea, la iglesia nos pone dice una entrada, venga, si quiere usted escuchar el mensaje, quiere usted escuchar las alabanzas, 10 euritos, eso no, la iglesia es público abierto para todo el mundo, un servicio que se da a comunidad. ¿Y quién paga un servicio público? Y cualquier músico, aunque sea un músico de barrio, si el compañero no cobra, le regaña. Le dice, compañero músico, estás haciendo daño a nuestro círculo. Tú haces que no se nos valore. No se nos valora y nadie quiere pagar porque tú tocas gratis. No toques gratis. Y los músicos, por ética, con sus otros compañeros, aunque no sean profesionales, no vivan de la música, tengan otros ingresos, cobran. ¿Cómo lo ven? Nosotros, si llevamos esa misma idea a nuestro terreno, la persona que no quiere contribuir económicamente no es que esté menospreciando a unos músicos, a un predicador, a un orador. Está menospreciando la adoración, porque las ofrendas forman parte de la adoración. ¿Qué trabajo le costaba a Dios hacer un milagro y que Moisés no pidiera nada?
Y a veces los pastores, ahí donde nos ven, somos orgullosos y no queremos pedir. No queremos pedir. Y el Señor te obliga a pedir. Muchas veces el pastor financia él solo la obra hasta que Dios diga que no. Cuando Dios diga que no, no te deja más financiarlo. Porque es tu gloria. Yo financio la obra, yo llevo la obra, yo hago la obra. Y Dios dice, pues no. Y ahora vas a pedir. Porque quiero hacer partícipe a los hermanos. No todo el mundo puede cantar, ni todo el mundo puede predicar. Ni todo el mundo tiene tiempo para hacer labores o formar parte de alguno de los proyectos de la iglesia o de la actividad de la iglesia. Pero contribuir económicamente con la edificación de la iglesia y con la financiación de los proyectos también es adorar a Dios. Y Moisés pidió, y pidió porque Dios le dijo que pidiera. Así que un pastor pida está dentro de lo bíblico. Si alguien tiene problema con eso, será un problema suyo interno. Hay ofrenda, pero hay diseño. No, pues yo voy a hacer las cortinas y las voy a hacer con unas margaritas así grandes, porque mi mamá se llamaba Margarita, entonces en honor a mi mamá voy a hacer una margarita. No es margarita nada, odio las margaritas. Vamos a hacer con motivos marinos. En fin, que no. Yo lo trabajo, no. Pastor, si no va a haber margarita, yo no, hermano, pero no, por favor. No, hay un diseño. Y mire qué curioso, el diseño es visto por Moisés. Moisés comunica verbalmente el diseño a los artistas y nos aclara la palabra de Dios que el Espíritu Santo eligió a 2 hombres que iban a ser los jefes supervisores de toda la obra, pero el Espíritu Santo no solamente le dio a ellos conocimiento y sabiduría, sino que despertó el corazón de los artistas. Y Moisés decía, yo lo he visto, que en el cielo hay como, esto es lo que he visto. Y decían los artistas, sí. ¿Con qué técnica se puede hacer esto? Decía uno, yo sé hacer esa técnica. Póngase a trabajar. Moisés no sabía hacer nada de eso. Pero el diseño lo había visto Moisés. El problema es que cuando todo el mundo quiere hacer diseño de su propio corazón, entonces esto es la Torre de Babel. Y después vienen las peleas, las pugnas, y aquí mando yo, no manda tú, pues si yo no voy a mandar, yo no, y entonces yo, si no se van a hacer unos bordados de margarita, pues yo no voy a ofrendar, porque yo para hacer querubines, pues yo no quiero querubines, pues yo no ofrendo. Yo he dado, aquí, no saben, yo he dicho, y dice Moisés que se tiene que hacer a martillo. ¿Cómo se va a hacer a martillo? Oiga, esto mejor se funde, se hace de fundición, se hace un molde en cera después. Pero es que Moisés no ha trabajado nunca el oro. Yo soy un orfebre, Pero oiga, por favor, vamos a ver. Usted tiene el conocimiento y el arte para trabajar los metales preciosos, ¿sí o no? Sí. Pero el diseño lo tiene Moisés. Ponga usted su arte al servicio del diseño. Porque en la obra de Dios no hay nada a la imaginación, ni a la... Porque, además que no hacemos nada. Por favor, ¿has visto algún empresario que llegue por la mañana y le diga a la plantilla, ¿qué hacemos hoy? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿No trabajamos? Nos da las 12, las 1 de la mañana y no hemos hecho nada. Así no funciona eso. Tiene que haber alguien que tiene una autoridad y que lleva y que tiene una responsabilidad y que está dispuesto a cumplirla. Y le dice, y da órdenes. Usted y usted van a dedicarse a esto. No, mire que hace mucho frío. Usted y usted van ahí. Si hace mucho frío, entreguen usted las cosas y vengan en primavera a trabajar, que ya veremos si lo vamos a contar también. Hace mucho frío, ¿no? Claro. Y usted van a hacer lo otro. Y ustedes se van para allá. Y usted se viene conmigo. Y todo el mundo obedeciendo las órdenes según un diseño. En un edificio hay unos planos. Lo han hecho los técnicos. Y hay que hacer y ejecutar la obra según el proyecto técnico.
y estamos todos a la orden del diseño. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a algunos hermanos entender esto? ¿Por qué el que toca la pandereta quiere hacer un solo de 15 minutos de pandereta? No he visto eso en mi vida. Pues la iglesia sí lo ve. Y le dice al técnico, vame más. Y ponme el revés. Ponme el revés. La pandereta, 15 minutos. Y si no da los 15 minutos, el padre no diezma. Porque el padre diezma para que su hijo dé su réplica de pandereta en la iglesia. Y la persona que dirige la alabanza, pues la persona que tiene conocimiento de armonía, del tempo, del metrónomo, porque está la persona que sabe hacer las cosas. Y aún así, a mí me pasó una cosa. Estamos preparando una canción, ¿no? Y muy bien, con una ilusión, unos arreglos vocales, y cuando está todo, estas son pruebas que pone Dios. Dios tiene sentido de lo mucho. Cuando está todo, y la mejor de las canciones que yo estoy preparando, la que mejor sale, estoy entusiasmado, ¿no? Estamos en un ensayo y viene el pastor que tenía yo en ese momento. No era mi pastor, yo estaba sirviendo a otra iglesia. Y viene el pastor de la iglesia y dice, esa canción no... Pero no viene, hermano, esta canción, porque si usted lo ve conveniente. No, llega, se pone ahí a escuchar. Delante de todo el mundo. Claro, te sube y te va a la olla, ¿no? La olla los garbanzos. Ya empieza a pensar, pues ahora le voy a coger al pastor y le voy a decir, pastor, si usted me ha llamado para que organice esto y usted esto, pues lo organice usted y ya está, si usted va a venir. No, esto no, ese no le puedo yo hablar. Cálmate, víllate un poco, bájate una mitad. Yo seguí, venga, otra canción, vamos a seguir. Cuando termina, me dice, pastor hermano, es que esa canción tiene un error teológico imperdonable. Yo me he dado cuenta. Esto y esto y esto y esto. Y dije, pues es verdad. Y dice, y máxime, que yo he hecho mucho hincapié en esta congregación a este error que incide, este error de concepto incide en este tipo de conducta. Claro, yo tengo 20 algo y el hombre tiene 50 y largos. Entonces me dobla en la vida, es pastor, yo no era pastor. Entonces, y digo yo para mí adentro, y no podía haberme corregido la canción, la que no sale, la que sale mal, no, la que mejor sale. Y la que musicalmente me gusta más. Pero eso es Dios dándote lesiones. Es verdad. El diseño no lo tienes tú. Tú haz tu arte. ¿Tu arte cuál es? Organizar una canción y tal. Organizar las canciones. Y después que tiene el diseño de esa congregación, te puede decir simplemente que ahí hay dos versos, un estribillo que no va acorde a lo que él está enseñando a la iglesia. Y aunque haya otros pastores de otras iglesias que lo aceptan o lo crean, pero esta no es aquella iglesia. Y cada uno dará cuenta a Dios de lo que está haciendo. Es verdad. Pero hay personas, hermanos, que no aprenden. Yo soy torpe, pero aprendo. Hay personas que son tan listos, tan inteligentes, que nunca tienen que aprender nada. Bueno, no crecerá nunca. Será muy listo, pero nunca mejorará. Yo seré torpe, pero algún día lo alcanzaré, porque esto es como la tortuga y la liebre. La liebre está cesteando mientras la tortuga va avanzando y al final llega a la meta, y en la meta te dice el Señor: bien, buen, si eres muy fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, mira, hermano, el diseño es una gran responsabilidad.
fíjese esto, dice, el don de profecía ha de ser ejercido conforme a la medida de la fe. ¿Por qué? Porque no te va un certificado del cielo que dice, ¿no? Dice, esto es guanti, esto del cielo. Eso no existe. Tienes que tomar decisiones en tu persona, en tu negocio, como padre o como madre, y como pastor también, el que sea cada uno lo que proceda. Tienes que tomar decisiones en base a la fe que Dios te ha puesto ahí y que tú estás buscando en oración y con los ojos abiertos y estás dispuesto a echar marcha atrás o a pedir perdón si hace falta si te equivocas, pero que estás buscando la voluntad de Dios. Y es una responsabilidad muy grande. A esa responsabilidad tan grande, si encima le tenemos que añadir, está peleando con los hermanos que quieren, que no entienden que hay un diseño, que esto va a la buena Miguel, y a veces hacen tropezar, porque ya el pastor, la madre, el padre, el jefe tiene que llegar a un punto en el que dice, porque se hace así y se hace así, porque no sabes ya cómo explicarle ni cómo hacerle entender a una persona. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere? ¿Que te muestre un certificado del cielo que diga que el consejo que te estoy dando es el auténtico? Yo no puedo hacer esto, hermano mío. Yo confié en mi padre y en mi madre cuando era un niño. Yo confío en el doctor cuando me da un tratamiento. ¿Qué sé yo si me tomo la pastilla y me sienta mal? Bueno, yo confío en su arte y su ciencia y sus conocimientos y confío en Dios que me está cuidando, porque voy al médico y oro. Señor, mira, que el médico no se equivoque. ¿Cuántas personas van a un quirófano y van a la iglesia? Por favor, que se ore, que le salga todo bien. Claro, porque la causa primaria, el creyente verdadero, atribuye como causa primaria a Dios. Y que todo va a redundar para el propósito de Dios, amando y confiando a Dios. Pero el hermano que no piensa en eso. Simplemente le da un capricho y el diseño lo discuten todos los días. Al final ni vamos a ser ni el tuyo, ni el mío. Nos vamos a enfadar, nos vamos a esto y la casa sin levantar. Yo a veces, en ocasiones, yo he llegado a decir, no ahora estoy gozando, porque ahora todos los hermanos que están en la iglesia que yo pastoreo son todos lindos, pero he tenido que llegar a decir, hermano, si alguien quiere pastorear esto, que me lo diga ahora mismo, yo me siento y usted lo pastorea, pero me va a ver a mí como yo soy solidario con el proyecto. Digo, usted se equivoque, yo me voy a equivocar con usted, pero poniendo palitos en la rueda. Es terrible cuando estás predicando, o sea, y te ponen unas caras en... No me hagas eso, hombre. Esas cosas pasan. No, Señor. Bueno, ofrenda y diseño. Ofrenda y diseño. Bueno, el arca, mira, el arca era por la propia palabra dice, como un cajón, un cajón de madera, recubierto por dentro y por fuera de oro. ¿Qué significa esto? La madera representa la humanidad, porque el profeta llegó a decirle Dios, grita, sal a la calle y grita. ¿Y qué grito? Todo hombre es como la hierba y su gloria como la flor del hierro. Entonces la vida vegetativa representa lo efímero del hombre, que puede ser cortado y se marchitó. Entonces la madera ha sido cortada para construir ese recipiente, ese arca, diseñado para guardar cosas dentro. Bueno, pues eso es ese interior de madera, pero recubierto de oro, representa esa unión en Cristo de dos naturalezas. Nuestro Señor Jesucristo es un individuo, o mejor dicho, es una persona de un Dios único. Pero en él habitan dos naturalezas en una persona de un solo Dios, representado en el oro como imperecedero, incorruptible, puro, noble, y la madera representando algo que fue cortado, un árbol que fue cortado. También está ahí la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese arca contenía las tablas de la ley, porque en Cristo
Cristo es la palabra encarnada. Está la vara de Aarón que floreció, que fue la muestra de qué sacerdocio es el aprobado por Dios. Una vara cortada que floreció y dio frutos después de cortar. Entonces esto representa que Cristo, después de muerto, se presentó resucitado. Dios lo resucitó y se pudo presentar delante de Dios dando fruto de todos nosotros. El maná, que es el pan del cielo que da la vida, y no me debo nada, ¿no? Ya está. En Cristo está todo esto, dentro de Él. Pero es que esa es la herencia que Él nos ha dejado. Él se ha convertido en sacerdote. Qué bonito eso, nunca había caído. Él nos ha dejado la palabra. Él era la palabra encarnada. Y el nuevo pacto dice: yo pondré la palabra en vuestros corazones. Somos un arca donde Él deposita sus cositas. Y ese arca tenía una tapa, era una chapa de oro, que era lo que se conoce como un propiciatorio, que tiene que ver, era una chapa de oro puesta encima del arca con dos querubines. Ahí derramaba sangre inocente el sumo sacerdote una vez al año para expiación de los pecados. Simbolizaba también la sangre de nuestro Señor Jesucristo, víctima inocente, que nosotros, dice el profeta, le tuvimos por herido y abatido de Dios, pero Él herido fue por nuestras rebeliones. Así que Cristo, siendo asesinado, torturado injustamente, siendo que es el único hombre que no ha pecado y que la muerte es consecuencia del pecado, la muerte no podía retenerle, porque la muerte retiene al hombre. El aguijón de la muerte es el pecado. En una metáfora, como el aguijón de un animal que tiene una toxina, ¿no? ¡Pah! Te la inyecta por un aguijón y ya te pasó esto, y ya paraliza tu sistema nervioso, te asfixia, lo que sea. Pero si el aguijón no tuviera veneno, te da una picada, pero no hay efecto. Entonces, el aguijón del pecado con el que nos transmite la muerte, o mejor dicho, el aguijón con que se nos transmite la muerte, es el pecado. Jesús no pecó, el único hombre que no ha pecado. Entonces la muerte no podía retenerlo, no podía ser efecto definitivo en él. Y Dios lo resucitó y lo sentó a su diestra. Así que Jesús, por su propia sangre, se presentó delante de Dios. Eso es tremendo. Y el arca, a su vez, simboliza el trono de Dios. También en un sentido es como matar a Dios, porque tú vas al trono y ves el trono manchado de sangre y dices: han matado al que se sienta ahí. Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Dios se expuso a la ira, la violencia y la maldad humana, y no hay mejor prueba del amor que esa. No hay mejor prueba. Pues imagínense que hay dos que están ahí: no, tú me quieres matar, no, tú eres el que me quiere matar. Sí, porque tú me has puesto mandamientos para esclavizarme y al final tú me echas al infierno porque tú eres Dios y yo soy hombre y tú me echas a mí al infierno. No, yo no soy el que te quiere matar a ti. Si yo me dispongo a tu alcance, eres tú el que me mata. Y qué curioso que el sumo sacerdote es el que venía a derramar la sangre en el propiciatorio, y fue el sumo sacerdote el que se rasgó las vestiduras y condenó a su muerte. Son cosas que están ahí. Había una mesa también. Todo esto simboliza nuestra adoración. Nosotros debemos adorar a Dios, que nos ha dado a Jesucristo. El arca simboliza a Jesucristo. Aquella mesa que había en el lugar santo, allí habían panes. De esos panes sagrados comía y se alimentaba el sacerdote. Y esto significa el alimento nutritivo de la palabra. Nosotros somos sacerdotes también, y nos alimentamos, nos nutrimos, crecemos, nos fortalecemos siempre con la palabra de Dios, que está representada en esos panes. Había un candelero también en el lugar santísimo, en el lugar santo. En el santísimo solo estaba el arca y había un velo
que no dejaba el acceso a nadie, salvo al sumo sacerdote una vez al año. Bueno, pues en el lugar santo no había ventanas, ninguna, así que no entraba luz alguna. ¿Cómo podrían los sacerdotes comer, adorar, ministrar sin ninguna luz? La luz con la que el sacerdote ministra, trabaja y discierne es con la luz que será producto de este candelero, de oro puro, no fundido, no montado de piezas que se sueldan, no, un bloque de oro puro labrado a martillo, que todo esto simboliza la formación y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo como candelero, y luego nosotros seremos la luz del mundo. Él es la luz del mundo y Él hará una obra en nosotros también como candelero para ser la luz del mundo. Tiene 7 brazos, que significa la séptula manifestación del Espíritu. Isaías habla de eso también. Todo esto se presta a un estudio muy profundo y unas aplicaciones devocionales amplias. Pero bueno, yo le voy a decir someramente para que a los que conocen ya les suena todo esto. Pero el que no, por lo menos, pues ya va sabiendo. Dice, bueno, que he leído esto y no sabía qué era. Bueno, el alumbrado del lugar sagrado donde ministraban los sacerdotes exclusivamente dependía de esto. Y ahí, en los brazos de este candelero o menorá, se vertían en unas copitas aceite de oliva pura machacada, donde Jesús oró por los transgresores, donde Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Era un lugar llamado. Pero Jesús no lo está considerando, lo está diciendo para testimonio nuestro, para que sepamos lo que está pasando ahí. Porque Jesús no tiene una voluntad diferente a la del Padre. Aún siendo perfectamente un hombre, su voluntad está sincronizada, subordinada perfectamente a la voluntad de Dios, como ningún hombre ha tenido. Pero sí es consciente que como hombre, hijo de Adán, puede moverse en alternativas diferentes a la voluntad de Dios. Y dice, si es posible, pásenme esta copa. Posible es, desde que Adán dijo, no, aquí será lo que yo diga. Pero él dice esto y se entrega y rinde su voluntad diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto no significa que él tiene una voluntad diferente al Padre, es imposible. Pero está diciendo, como humano, mi voluntad es someter a la tuya, sin consideración alguna. No va a estar ni siquiera en una balanza. No voy a decir, a ver, déjame pensar si sí o si no, pros y contras. No, no voy a hacer esto. Solo quiero saber tu voluntad, porque mi única preocupación en la vida es someter mi voluntad a la tuya. Y eso es lo que desandó el hijo de Adán. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la luz de los hombres. Es la palabra de Dios la luz. Es Jesús, el Verbo encarnado, la luz de la vida. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el Espíritu Santo también es el Espíritu de vida. Porque la tierra era un caos y no se daban las condiciones necesarias para la vida. Y el Espíritu de Dios, ejecutando la voluntad de Dios, generó las condiciones necesarias para la vida, y aquel caos dejó de ser caos para ser cosmos. Así que en la voluntad de Dios está la palabra, o la voluntad de Dios está revelada en la palabra, y esa es la luz de los hombres. Y esa palabra es traída a los hombres por el Espíritu Santo. Porque la palabra, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquel candelabro, aquel candelero, aquella menorá que alumbraba al sacerdote para comer y para ministrar, es la palabra y el Espíritu y la palabra. Por eso en Apocalipsis, cuando se reprende a las 7 iglesias de Asia, la advertencia es, si no corrige lo que hay que corregir, quitaré tu candelero. Entonces la iglesia se queda sin la luz del Espíritu y va a su aire.
Por eso vemos religiones que llamándose cristianas nos quedamos ahí diciendo, pero ¿de dónde salió eso? Pero si en la palabra de Dios esto no lo... ¿Pero cómo va a ser eso, por Dios? Señor, y le leen la Biblia y dice, no, no. Pero nosotros, aparte de la Biblia, creemos en esto más y creemos lo otro. Pero nosotros no entendemos esa palabra. Eso no aparece en los manuscritos. Pero ¿qué manuscrito? ¿Pero usted ha visto el manuscrito? Oiga, no, pero nos dijo nuestro maestro que eso no... Y bueno, entonces es que esto es la religión de según se me conviene. Esto fuera, esto no, esto... Sí. Pero te das cuenta que no hay luz. Te das cuenta que el espíritu no está ahí. Y entonces dice, ¿qué come el sacerdote? No sabe lo que come, porque no come la luz, ni come con la luz. Y la luz natural. Y hay otros que han abierto una ventana, como no tienen candelero, no tienen menorá, pues abren una ventana y se alumbran con la luz natural. Entonces para ellos todo es natural. Los teólogos modernistas, liberales, que te dicen, no, es que Moisés no abrió el mar rojo, es que cruzaron por unos juncos que habían. Bueno, sí. Había que se ponían 2 cuartas de agua, había unos juncos y se atascaron los carros. Digo, pues si se ahogaron en 2 cuartas de agua, tienes más fe tú que yo. Porque, claro, no. Y dice uno, señor, y ha ido a estudiar teología a la facultad para esto. Haber estudiado otra cosa y ganaba hasta dinerito, hermano. Bueno, eso de hermano de sí. El tabernáculo es la tienda, la morada. Tabernáculo, fijaos lo que dijo Jesús, derribar este templo y en 3 días lo derribaré. No se señaló, lo señalo yo porque Jesús lo dejó a ellos en misterio. ¿Qué señal da que era? Dice, derribar este tabernáculo. Entonces en él moraba corporalmente la plenitud de la divinidad. Y también Pedro, cuando ya le queda poco tiempo entre los mortales, dice, porque este tabernáculo será deshecho y tengo reservado uno. Entonces el tabernáculo representa la auténtica morada de Dios, puesto que Dios no puede habitar en cosas que hayan hecho las manos de los hombres. El tabernáculo representa a Jesús como casa de Dios. El altar de bronce ya estaba fuera, estaba en los atrios. Y esto es lo que llegabas al tabernáculo primero, templo después, y veías un altar de bronce ardiendo y todos los animales. Entonces tú llegabas y veías el bronce cuando se pone ardiendo, se pone rojo, que parece ahí sangre, y luego el olor de la carne quemada de los animales y la candela dándote en la cara, es como diciendo, si tú te acercas aquí, tú de Dios lo que vas a ver es el juicio de Dios. No, si tú intentas acercarte a Dios, lo único que vas a ver es el juicio de Dios, como te devora. Y esa es la sensación que quedaba en el altar de bronce. Y hermanos queridos, Jesucristo nuestro Señor experimentó muerte, dolor, sufrimiento. Y Él lo hizo, y lo aceptó, y lo llevó sobre su espalda para librarnos a nosotros. Gracias a Jesús, nosotros no llegamos y nos encontramos con un altar de bronce de fuego que ha de devorar a los adversarios, sino encontramos una sonrisa amable del Dios que nos ama, y nos ama tanto que nos envió a su Hijo Jesucristo. Tengo que luchar como predicador con una imagen errónea, una imagen de Dios que dice, no quiero saber nada de vosotros. No, eso no es, no es. Jesús dijo, el Padre mismo nos ama. Y Jesús fue el que nos reveló, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo. El atrio es ese patio donde se podían orar los que no eran sacerdotes. Entonces quedabas excluido de la habitación de Dios. Hoy no estamos excluidos porque Jesucristo en su propia carne quitó toda barrera de enemistades. Jesucristo hizo la paz entre Dios y nosotros, y Jesucristo hizo la paz entre nosotros y nosotros. Así que ahora podemos entrar confiadamente y no quedarnos en los atrios. Por eso me da tristeza que hay personas que acuden a la iglesia y se quedan en los atrios. ¿Por qué se quedan en los atrios? Porque participan solo de la liturgia. No tienen una vida, una comunión con el Señor. Tienes que tener una comunión. Tienes que permitir que el Señor hable a tu corazón, a tu conciencia, que vaya contigo en el coche, que tú hables con el Señor cuando te acuestas, cuando te levantas, orando en la mesa con los niños. Damos gracias al Señor que está aquí presidiendo esta mesa. El Señor sabe nuestra conversación. Yo estoy en Él, Él está en mí, estamos en una comunión íntima. No estoy en el atrio. Para mí el culto es todos los días, a todas las horas, no solo el domingo cuando toca.
Pues si solamente para mí mi cristianismo es el domingo cuando toca, estoy en los atrios. Y Jesucristo me está llamando adentro, ven, yo te abro una puerta franca para que estés en mi presencia. Luego vienen las instrucciones para el tabernáculo de solución, tiene el aceite para la lámpara, representa el Espíritu Santo como dije antes, las vestiduras de Aarón que eran de lino y tenía piedras preciosas, 12 piedras en el pecho, diversas, que significan la unidad del pueblo y la diversidad. La multiforme gracia de Dios nos hace diversos y todos estamos sobre el corazón de Dios. Habían piedras oscuras y habían piedras claras, piedras más lindas y piedras menos lindas, piedras preciosas con un valor tremendo y piedras que valían menos, pero eran las 12, 4 por 3. Ahí estamos, todos nosotros, sobre el pecho y el corazón de nuestro sacerdote representado. Luego la consagración de los sacerdotes, que hay un concepto en hebreo de consagración que es de las manos llenas. Por eso dice, nadie se presente delante de mí con manos vacías. Por eso a mí no me gusta mucho la canción con manos vacías. No que diga que esté mal. Yo quisiera enseñar a los hermanos a cantar con las manos llenas. Amén. Porque él dice, yo llenaré vuestras manos para que se presenten. Entonces la idea en hebreo de consagración no incluye solo el apartarse y dedicarse para, sino el venir a Dios con las manos llenas de sí. Pero él dice, yo llenaré las manos. No es que yo le traigo a Dios, porque dice, de lo que tú me das yo te traigo. Y yo le traigo mi ofrenda, yo le traigo mi corazón y mis entrañas yo en las manos. Le traigo mis niños y se los pongo ahí. Le traigo mis anhelos, mis proyectos del futuro, mis temores. Todo se lo traigo y digo, ahí está en tu altar. Incluso mis debilidades y todo. Yo digo, te lo traigo aquí. Sanciónalo tú, pulverízalo tú, elimínalo tú. Toma tú el control de esto. Yo te lo traigo todo, te lo pongo todo aquí, delante de tu altar. Lo que resista el fuego, que lo resista, y lo que se queme en adoración, que se queme en adoración, pero no me voy a esconder y no voy a venir aquí con así. Yo estoy aquí despistado, yo vengo aquí a ver qué ofrendan los demás, no, yo he venido aquí a entregarme, a darlo todo, como Cristo, que dio todo. Cristo vivió por Dios, vivió para nosotros y vivió por Dios. Qué bonito. Eso es la consagración con las manos llenas. Luego hay unas instrucciones de ofrendas diarias sobre el altar, mañana y tarde, porque he dicho que el culto no es un día dominguito, mañana y tarde buscamos a Dios. Una comunicación permanente, el altar del incienso, que representa las oraciones del creyente. Hay que orar. No, la oración, hermano, no tiene ni sustituto, ni la oración ni la obediencia, no hay nada que diga te lo canjeo, no. Ore. Pero es que Dios ya lo sabe todo. Ore. Porque hace partícipe a Dios de todo. Es rendir nuestra voluntad, es inquirir, es preguntar, es mantenernos como si Dios se ha comunicado con nosotros con palabras humanas. ¿Cómo no me voy a comunicar yo ahí con mis palabras? No tenemos un libro de oraciones los evangélicos. ¿Por qué? Porque entendemos que la oración la que vale es la que tú le dices a Dios lo que le esté en tu corazón. Amén. Y luego hay un dinero de rescate para los sacerdotes y los primogénitos, y luego hay un altar, una fuente de bronce, que esto es muy curioso. La fuente de bronce se hizo con los espejos de las mujeres. Las mujeres eran las que, bueno, también, los hombres también se cuidan mucho y tal, pero en la antigüedad los hombres pasaban de la imagen. Las mujeres sí siempre le ha gustado. Es que yo creo que son más guapas, más bellas, y ven que se pueden sacar más partido. Nosotros, por mucho que nos arreglemos, mejoramos un poco. ¿No? Entonces, bueno, total, que eran las mujeres las que utilizaban unos espejitos que eran de metales, especialmente de bronce, que al pulirlo mucho, bruñirlo, reflejaba la luz y se veían más o menos. Las mujeres hebreas renunciaron a... ¡Wow! Sí, qué detalle. Para el lavacro. Y el lavacro era una vez que el sacerdote pasaba del juicio, porque el sacerdote dice, no, yo estoy consagrado a Dios, el juicio es para ellos, ¿no? El sacerdote no pasaba por el juicio, pero pasaba por un sitio que tenía que lavar las manos y los pies, ahí. En aquellos espejos que habían servido para la belleza superficial, externa de la mujer, ahora servía para la limpieza y pureza de las manos y los pies del sacerdote.
Por eso Jesús dice, vosotros estáis limpios ya. Y el que está limpio no tiene más que lavarse las manos y los pies. Esa convivencia entre nosotros donde nos servimos y renuncio yo a estar espejito, porque eso es lo que encierra el cuento, ¿no? Espejito, espejito, ¿quién es la más guapa? Tú. Claro, si es la que está ahí, renuncias a esto para lavar los pies y servir. Jesús es el que lo cumplió esto, bien, bien, bien. Renuncias a tu mirarte a ti mismo y qué guapo estoy, renuncias a eso para humillarte y lavar los pies y servir a los hermanos. Y tú dignificas al hermano y el hermano me dignifica a mí. Y uno a otro lo hacemos. Entonces el lavar con el bronce es muy bonito por eso. Ya el aceite de la santa unción, el incienso, ya yo creo que, hermanos míos, está todo. Luego aquí hay un paréntesis, que no lo puedo explicar, pero lo voy a decir en 2 palabras. El pacto estaba muy bonito, las instrucciones de cómo construir el tabernáculo para adorar a Dios. ¡Uy, qué bonito, qué lindo los planes! Vamos a hacerlo. Y van y quebrantan el pacto. Y hacen un becerro de oro. Dios le está dando arriba en el monte a Moisés las instrucciones de cómo adorarme. Este es el diseño para que me edifiquen todo para adorarme. Y mientras tanto el pueblo se está haciendo su propio Dios, su propio... ¡Ay, qué triste esto! ¡Qué triste esto! Entonces ellos quebrantaron el pacto. Moisés rompió las tablas como diciendo, a esta gente le voy a dar yo la palabra santa de Dios y mira cómo espera, no hay palabras, se puede sin palabras. Trágico cuando las religiones no tienen palabra de Dios. Que hayan cánticos, que hayan danza, que haya novia, novio, casamiento, hijos y todo muy bien, todo forma parte de la vida. Sin el pecado, sin la injusticia, todo forma parte de la vida. Pero qué triste que la comunidad cristiana haya de todo menos la palabra. Porque Moisés dice, no son dignos de la palabra, que se queden con el folclore y su propio rito, eso y liturgia esta que se han inventado. Pacto es quebrantado, pero atención, Moisés sube al monte para pagar su intervención y después de Dios manifestar su disgusto, ellos se visten de luto porque Dios dice, no voy a ir con vosotros. Yo os prometí la tierra, la tendréis, un ángel irá, pero yo no voy. Y el pueblo se vistió de luto y se pusieron a la puerta del templo mientras Moisés iba pasando por el medio del pueblo llorando. El Señor le dijo, ahora no, el tabernáculo que va, no me lo pongas en medio del pueblo, pónmelo fuera. Y nace el concepto primero de consagración era las manos llenas. Ahora el concepto de santificación va a ser, el pueblo ya sabemos cómo es y cómo va. Y yo ya esto no lo voy a renovar. Ya no voy a vivir en medio de ellos. Ahora me montan el tabernáculo de reunión fuera del campamento. Y el que quiera buscarme, que salga del pueblo y salga fuera. A partir de ahí somos llamados a salir fuera. Cristo padeció fuera y ahora dice, salgamos a Él llevando su vituperio. La sociedad nunca... Tenemos que ganar las almas para Cristo todo lo más que podamos e influir en la sociedad lo más posible. Sí, porque somos la luz del mundo. Pero la sociedad nunca nos va a decir, oh, qué lindo, que Cristo more en medio. Nunca. Siempre vamos a hacer los que salen afuera, los parias, los incomprendidos, etcétera, etcétera. Porque tenemos que llevar el vituperio de Cristo. Moisés ruega, porque Moisés le dice a Dios, no, a mí no me interesan ni las villas, ni las viñas, ni a mí no me interesa nada. Si tu presencia no va a venir, yo me quedo aquí. Aquí me quedo en el desierto, para mí lo que vale eres tú. Y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y ahí es cuando va a ver la espalda de Dios. Moisés ve la gloria de Dios. Y Dios renueva el pacto. Y le dice a Moisés, vuelve y escribe las tablas y vuélveselas a entregar al pueblo. Esto es lindo porque aquí se representa que el pacto será quebrantado. Pero habrá un nuevo pacto, que está ya aquí como antecedente. Ya hay ciertas advertencias después de renovar el pacto y ya prácticamente lo hemos terminado, hermanos míos, porque hay... Y luego viene el avivamiento que la gente dan, Moisés le tiene que decir, no den más, con esto sobra. Yo creo que si los corazones no están generosos en todos los aspectos, un ayuno no ve nadie, una vigilia de 100 vienen 3, vamos a hacer una ofrenda y tiene que repetirlo 3 veces. ¿Quién se quiere apuntar a retiro? Venga, hermano, que va a estar muy lindo. Ahí digo, ¿qué pasa? Aquí pasa algo.
Avivamiento es que estamos en las cosas de Dios, estamos fervientes, estamos pensando nuestra prioridad, nuestro calor, nuestro objetivo es las cosas de Dios. Con esto está todo, hermanos míos. Un avivamiento, terminan el tabernáculo, lo edifican y Dios desciende la Shekinah aprobando la adoración y la construcción de ese pueblo. Bueno, oremos. Gracias, Señor. Muchas y tremendas lecciones tiene este libro de Éxodo que trata de conocer a Dios.